¿Qué tal? Buenas noches. A 3 días de que terminen los 14 debates departamentales y a 10 días de saber quién será el candidato oficial del partido de izquierda para las presidenciales de 2019, hoy vamos a conversar con uno de sus precandidatos a las 8 en punto. Bueno, este segmento es gracias a El Banco Agrícola. Austeridad y transparencia, mesura, ponderación y eficacia no me van a faltar para estar a la altura de las circunstancias. Esta será una gestión abierta a la crítica, aquella que permita construir. Bueno, así inició una sesión solemne hoy en la Asamblea Legislativa. Gana dijo que no era lo que esperaba de las palabras del presidente de la Asamblea. Me pareció nada novedoso y que concentró más su discurso en la gestión administrativa que se está haciendo que en resolver los problemas de los salvadoreños. Precisamente hoy vamos a conversar con uno de los precandidatos del FMLN para los comicios presidenciales de 2019. En el estudio nos acompaña don Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas y ahora precandidato presidencial del Frente. Como siempre, don Gerson, bienvenido a 8 en punto. Gracias, don Carlos. Y muchas gracias y feliz noche a toda la teleaudiencia. Bueno, tocamos estos dos temas al inicio porque siempre tratamos de conocer qué pasaría si el precandidato de turno con el que conversamos estuviese sentado en la silla presidencial y tuviese, por ejemplo, esa configuración de la Asamblea Legislativa. Entonces, la pregunta es, si usted de hecho llega a ser presidente de la República, se va a encontrar con una asamblea presidida por el doctor Norman Quijano, con 37 diputados de Arena y con una bancada, en su mayoría, de la derecha y solo 21 diputados del Frente. Bueno, lo primero es que no necesitamos un presidente que se llegue a sentar a una silla. Necesitamos un presidente que se mueva por las comunidades, por los departamentos y construyendo acuerdos. El país no puede continuar en la grillería, así le llaman en México, en la grillería de toda la vida, que por todo se discute. Está bien, tenemos diferencias, somos proyectos distintos, pero somos un solo país. Y los desafíos, hay desafíos comunes para el país. Educación, seguridad, empleo, salud. En esos temas hay que construir acuerdos. El país ya no puede continuar por esta ruta de que pareciera que en todo estamos en desacuerdo. Hay que construir acuerdos. Creo que es uno de los 4 grandes desafíos. El tema de la gobernabilidad, pero entendida como la construcción de acuerdos, la construcción de soluciones fundadas en el bien común, fundadas en los intereses de la gente y no en otros intereses. Ahora, pero ¿cómo encontrar ese terreno común? Porque, por ejemplo, todo gobierno, cuando llega y quiere ejecutar sus obras, necesariamente necesita de ingresos, ya sean estos por impuestos o sean por préstamos, para, digamos, realizar obra. Pero el Partido de Arena, por lo menos hasta el momento, se ha mostrado bastante reacio en la aprobación de algunos préstamos que el gobierno de turno, por ejemplo, considera vital. Uno de esos casos, por ejemplo, es el del Hospital Rosales. ¿Cómo va a construir ese acuerdo usted y encontrar ese terreno común para lograr que le aprueben lo que usted necesita en la Asamblea, cuando la Asamblea básicamente la tiene llena de gente de la oposición? Bueno, el desafío es grande porque ya decía Gandhi que para estrechar, no se puede estrechar una mano de alguien que te amenaza con el puño cerrado. Sin embargo, si el país lo quieren llevar siempre por la polarización, la fractura, el enfrentamiento, el desafío sigue siendo el mismo y mayor. Y justamente por eso es que hay que encontrar las vías, los entendidos, los principios, los objetivos para construir acuerdos. Y yo pienso que al final los liderazgos tienen la principal responsabilidad, pero ahora hay una ciudadanía crítica, hay una ciudadanía bastante bien informada
Y la ciudadanía es cada vez más exigente, gracias a Dios. Y yo creo que es importante que la ciudadanía participe, exija la construcción de soluciones, acuerdos, pero no acuerdos bajo la mesa, no acuerdos detrás de la puerta. Con eso yo he estado siempre en contra. De lo que se trata es de negociar acuerdos basados en los intereses del país, en los intereses de la gente. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, bloquear un proyecto? Yo conozco ese proyecto de una ciudadela médico hospitalaria para mejorar los servicios, el nuevo Hospital Rosales. La meta país era crear la ciudadela médico hospitalaria más importante de toda la región. Y no es una obra solo de infraestructura, es un nuevo sistema de servicio que lo merece y lo necesita la población salvadoreña. ¿Qué sentido tiene bloquear eso? ¿O qué sentido tuvo, por ejemplo, bloquear la donación de la Unión Europea para caminos rurales? Ahora, ¿cómo va a convencer entonces a la oposición de que no le bloqueen esos préstamos que son tan importantes para que el gobierno haga obra? Bueno, yo creo que al final hay que agotar todos los mecanismos, los recursos posibles, pero además es importante dialogar con la población, informar a la ciudadanía y que la ciudadanía también tome la palabra. Después de todo, la soberanía reside en la gente y la gente es cada día más protagónica, cada día más participativa y cada día más decisiva. En todo caso, el país, la ciudadanía no se debe dejar aconsejar por los miedos. La ciudadanía está exigiendo. Usted puede ver todas las mediciones de opinión. La gente está hastiada, está harta de tanto enfrentamiento insustancioso, de tanto debate o discusión que no lleva a nada. El debate es una de las cualidades de la democracia, sobre todo de la democracia parlamentaria. Pero una cosa es debate, que por cierto le falta profundidad y altura en el país. Y otra cosa es el bloqueo, la sinrazón. Ahora, don Gerson, yo conozco a nivel anecdótico, por lo menos, y me lo han dicho tanto políticos de izquierda como de derecha, de un modelo de negociación que de repente funcionó en los 90. Cuando el presidente Calderón Sol estaba en casa presidencial, Shafiq Handal, el jefe de la fracción del FMLN y uno de los líderes históricos, era muy frecuente visitante en casa presidencial y entre ellos se ponían de acuerdo. ¿Usted haría lo mismo? ¿Buscaría una contraparte en la asamblea o en el partido para tener una comunicación directa? Bueno, yo fui jefe de la primera generación de diputados del FMLN, justamente cuando estaba también el doctor Calderón Sol. Y había grandes diferencias, pero se podían construir acuerdos. Fue la época cuando doña Gloria Salguero tenía un liderazgo muy alto en el partido y tenía liderazgo en la Asamblea Legislativa. La situación era muy dura, pero yo le decía, por ejemplo, a doña Gloria Salguero, cuando más profundo es el abismo de las diferencias, más firmes deben ser los puentes, pero puentes transparentes, basados en los intereses de la gente. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros llegamos, había algunas cosas muy incorrectas. Había una partida secreta de la presidencia de la Asamblea. Había una partida secreta de la presidencia de la Corte en aquella época. Había una franquicia bastante corrupta de los diputados. O sea, tenían franquicias para meter mercaderías por 25,000 y hubo escándalos que metieron, las vendían, ese tipo de cosas. Nosotros no usamos eso y planteamos, mientras eso no se resuelva, nosotros no subimos a la junta directiva y nos vamos a mantener críticos. Al final terminó venciendo esa posición. Llegó un día, un mes antes de que terminara la legislatura, y doña Gloria me dijo, mira, está terminando la legislatura, en realidad muchos de los diputados usaron ya la franquicia y eso, pero al final de la legislatura, Gerson, creo que podemos construir el acuerdo y eliminamos la franquicia corrupta de los diputados, eliminamos la partida secreta. ¿Para qué va a necesitar partida secreta en aquella época un presidente de la Asamblea Legislativa? Si no es la seguridad del Estado, no es la seguridad pública. Ese es un ejemplo entonces de construcción de un acuerdo. ¿Usted mira posible la construcción de nuevos acuerdos con la actual fracción, con la actual presidencia del Partido Arena, con la actual presidencia de la Asamblea? Yo los veo necesarios, yo los veo indispensables. Si el parlamentarismo es eso,
El parlamentarismo es debatir, parlamentar, hablar para construir acuerdos. Para aprobar una ley, tiene que haber un dictamen. El dictamen es un acuerdo. Para eso son los parlamentos, para debatir, pero para construir soluciones. Entonces, y sigo insistiendo, sigue siendo válido aquello que conversaba con doña Gloria Salguero. Mientras más profunda es la diferencia, más firme deben ser los puentes. E insisto, acuerdos fundados en los intereses públicos, acuerdos fundados en el bien común, en los intereses de la gente. Y ese mismo modelo de búsqueda de acuerdos también aplicaría para su relación eventual con la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que ha sido un fuerte crítico y opositor de los dos gobiernos del FMLN. Bueno, es que esto no es una suposición. Yo he estado en los dos gobiernos del FMLN y mi contraparte ha sido el sector privado, la Cámara Salvadoreña de la Construcción, la Cámara de la Asociación Azucarera, porque trabajábamos la ruta cañera, la Asociación Cafetalera. ¿Y qué hicimos? Hicimos un nuevo rayado de la cancha, ¿verdad?, para terminar con los viejos conflictos de interés que quebraban empresas y que generaron tanta corrupción. Y al final logramos ciertos entendidos. Nosotros instauramos un sistema de transparencia donde antes había corrupción, escándalos, desprestigio y opacidad. Y debo decirle con total honradez, en la medida de los intercambios, ¿verdad?, y de la posición firme en el Ministerio de Obras Públicas, la Cámara Salvadoreña de la Construcción en aquel momento adoptó acuerdos apoyándose y adhiriéndose a esa política. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Ellos me invitaron cuando elaboraron su código de ética y me dijeron: queremos informarle que hemos elaborado un código de ética empresarial. Yo acompañé eso. ¿Eso es malo o es bueno? Lo que era malo era el saqueo, la corrupción. Y eso es lo que permitió, a pesar de los bloqueos a los financiamientos, bloqueos al presupuesto, bloqueos a las donaciones, al terminar con la corrupción, eso permitió la multiplicación de los panes y los peces. Siempre hay una manera de multiplicar los panes y los peces, administrando honradamente, con dedicación y eficiencia, los dineros del pueblo. Sí se puede. Después de todo, siempre he pensado que un proyecto de desarrollo de país, si lo es, un proyecto de desarrollo de país será siempre un gran emprendimiento público, privado y ciudadano. Público, privado y comunitario. Porque la ciudadanía tiene la palabra. Y cuando un contratista del sector privado se sienta con un ministro de Estado, allí no hay solo dos partes, hay también una tercera parte que es la más importante: el interés ciudadano, el interés público. Y eso es lo que muchas veces olvidó la vieja política. Esa es la mala política que hay que terminar de pulverizar. Ok. Como decía, nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos abordamos el otro tema del día y posteriormente hablamos de la gestión del ministro o exministro en Obras Públicas, la gestión del gobierno, y posteriormente vamos a conocer qué tipo de país es el que ambiciona si él llega a ser electo presidente. Ya volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, don Gerson, avancemos entonces ahora al otro tema del día, porque también si usted fuera presidente, le tocaría estar presenciando el desalojo de estas 186 familias de esta finca ahí en Santa Tecla. Bueno, realmente eso es muy lamentable, quiero decir, porque uno tiene que estar siempre del lado del débil, de la gente necesitada, de la gente pobre, sobre todo que son familias que han vivido allí toda su vida, sus abuelos, sus padres, yo conocí el caso porque en el Viceministerio de Vivienda se ensayó varias soluciones y se trató de construir un acuerdo. En eso estábamos cuando yo dejé el ministerio. Y hoy me entero que han sido desalojados. Ahora, la Sala de lo Constitucional había ordenado básicamente al gobierno de la República que buscara las alternativas para estas personas y sin embargo esto no se concretó. Sí, justamente se provisionaron unos recursos y yo me recuerdo que se había logrado unos recursos que permitían
aproximadamente unos $12.000 para cada familia. Algunas familias plantearon que eran familias grandes y que los $12.000 eran insuficientes. Y se hizo un convenio con el Fondo Social para la Vivienda para ofrecerles alternativas también del Fondo Social para la Vivienda. De cualquier manera, habrá que resolver eso. Y un gobierno de izquierda, un gobierno con una vocación social, tiene que estar del lado de la gente. Por supuesto que esas decisiones las toma el sistema de justicia, un juez, entiendo yo, e inclusive yo hablé con los dueños de la propiedad y les solicité que hablaran con el juez en aquella época para que no hiciera el desalojo. Pero bueno, hoy me he enterado de esta situación lamentable donde niños han sido puestos en la calle. Hay que construir una solución para esas personas. Ok, vamos a poner en pantalla ahora lo que la gente piensa acerca de las acciones del gobierno en vista de que esta, digamos, es el último del encadenamiento de acciones del gobierno. De repente, la opinión sobre las acciones de si se busca o no se busca lo mejor. La CID Gallup reportaba que nada, dice el 36%, es decir, que el gobierno está haciendo nada, básicamente. Algo, 14%, muy poco, mucho, 10%, y no sabe, no responde, tenemos un 3%. Quiero que pongamos ahora también, o escuchemos, mejor dicho, lo que le dijo el doctor Fabio Castillo a mi compañero Carlos Monterrosa de República cuando hablaba acerca de lo que él pensaba podía haber sido una de las razones por las cuales el 4 de marzo el partido FMLN salió muy mal parado. Escuchemos. Yo llamé a Gerson y le dije: Gerson, quiero decirle que yo tengo mi preferencia por Hugo, pero que si usted gana, yo voy a estar a la par suya en todo aquello que usted me pida y que yo pueda hacer. Y le terminé diciendo una cosa: Gerson, siento que a usted el apoyo de la dirigencia, más que ayudarle, le perjudico. Entonces yo ahí siento que hay un mensaje para la dirigencia del partido, específicamente para la comisión política, con la forma en que han actuado en algunos temas. Y no solamente dijo eso, también dijo que de repente la actual dirigencia debería renunciar. Por ejemplo, don Medardo, y si le sumamos esto, los datos que tenemos de la CID Gallup, tenemos entonces un gobierno del FMLN que es percibido como que realmente hace poco por la gente y sus dirigentes son como tal vez muy testarudos y no escuchan a las personas. Bueno, en lo que corresponde al tema de la precandidatura presidencial, yo dejé el actual gobierno en el mes de octubre. Y ya para el mes de noviembre hubo expresiones de apoyo de la juventud, de nuestros liceados de guerra, de movimientos sociales, y luego hubo expresiones de apoyo de algunos dirigentes del FMLN. Frente a eso, yo conversé con mis hermanos del FMLN, con las bases del FMLN, con los miembros del Consejo Nacional del FMLN y de la Comisión Política. Y les decía, bueno, yo agradezco el apoyo que se me ha planteado, pero bueno, y está también en las redes sociales, está en mis... Y planteé, yo no voy a ser candidato único. Incluso hubo gente que me dijo: mira, Gerson, aquí no hay nadie que le ofrezcan una candidatura presidencial y diga que no. Pero yo siempre he pensado que la honradez de un ciudadano no solo es de sus manos, la honradez también es de la conducta. Y yo propuse a mi partido, el FMLN, la celebración de elecciones democráticas, transparentes, limpias y abiertas. Y abierta significaba también abrir los padrones, porque nosotros comenzamos con un acta fundacional como con 130.000 afiliados, pero debido a las dificultades internas se fueron recortando los padrones y miles y miles y millares y millares y millares de gente del FMLN no está dentro de los padrones. Es del FMLN, pero no está dentro de los padrones electorales internos. Entonces yo solicité que se abrieran los padrones y que además se diera garantías de igualdad en la competencia electoral. E inclusive hablé con algunos de mis compañeros y compañeras que yo consideraba que podían tener cualidades
hablé con algunos. Hablé, por ejemplo, con el compañero Roberto Lorenzana, que yo estimo que es una persona bastante bien formada y con experiencia. Hablé 2 veces con él. El miércoles santo fue la última vez que lo vi. Hablé con el vicepresidente Oscar Ortiz en 2 ocasiones. Otros compañeros hablaron con Hugo. Y bueno, si usted se recordará, como periodista bien informado, que cuando andaba en las inspecciones, en las comunidades, como salían las encuestas y el Ministerio de Obras Públicas aparecía como el ministerio mejor evaluado, llegaba a la prensa y me preguntaba, mire, ¿y usted tiene aspiraciones presidenciales? Y yo les decía, mire, mientras yo estoy en el servicio público, nunca voy a mezclar los asuntos públicos del Estado con asuntos de intereses personales partidarios. Nunca, y nunca di una declaración de ese tipo. Es más, Carlos, yo me retiré y lo único que hice fue, en mi cuenta de Twitter y de Facebook, puse un Facebook Live de 60 segundos, agradeciendo a la ciudadanía, agradeciendo a los trabajadores que juntos transformamos el ministerio más desprestigiado en una institución decente y eficiente. Y con eso me fui. Y en el mes de octubre, cuando salieron todas esas declaraciones, igual su servidor nunca hizo una declaración al respecto. La prensa naturalmente lo aborda a uno. Y yo les decía, estoy dialogando con las comunidades, con la ciudadanía, estoy dialogando con la militancia del FMLN y he planteado algunas medidas como las que le estoy planteando. También planteé la necesidad de algunas modificaciones en el ejercicio de la política. Planteé algunas modificaciones al modelo organizativo y de funcionamiento de mi partido. Y he planteado que el FMLN, que siempre ha trabajado por su unidad interna, que es importante la unidad del FMLN, que también había otra unidad que es igualmente importante, que es la unidad del partido con nuestro pueblo, la unidad del partido con la ciudadanía, la unidad del partido con las comunidades, con la gente, con los movimientos sociales. Creo en eso. Y creo que esa unidad no debe debilitarse. Cuando se debilita, entonces la población reclama, nos señalas y nos exige correcciones. Y eso, un ejemplo de eso, de repente es lo que ocurrió el 4 de marzo, cuando unas 300.000 personas dejaron de votar por el Frente. Yo quiero preguntarle lo siguiente. Para usted, la derrota del FMLN el 4 de marzo, ¿es un problema de comunicación o es un problema realmente de gestión en algunas áreas y de algunas situaciones que se dieron? Como por ejemplo, un presidente que se autoexilia en Nicaragua y luego se asila. Luego tenemos las tarifas de ANDA, que mucha gente decía, bueno, me están cobrando pero no me cae el agua, o de repente el retiro del subsidio para algunas personas, o de repente otros temas quizá un poco ya más ideológicos, como las expresiones en contra de Estados Unidos, donde vive buena parte de los salvadoreños. ¿Cree usted que es solo una cuestión de comunicación o la percepción también de que la estrategia en seguridad no ha cuajado? ¿Cree usted que todas esas situaciones que le estoy diciendo en este momento, que la gente puede percibir como desaciertos del gobierno, le pasaron la factura al frente, o cree usted simplemente que es una cuestión puramente comunicacional? No, mire, en los asuntos de país hay que ser serio, muy serio y muy responsable uno. No es un tema primordialmente de comunicaciones. Podrá tener un componente. Es un tema de realidades y cómo la gente las percibe. Usted ha mencionado ya algunas situaciones en los servicios públicos o en la relación del partido con nuestra gente. Y debo decirle algo más, es que el mensaje no viene solo del 4 de marzo. Ya habían mediciones cuantitativas, muchas, y mediciones cualitativas que decían las opiniones de la población sobre muchas de estas cosas. El 4 de marzo naturalmente da un mensaje muy concentrado. Por cierto, que yo creo que hay un mensaje a todo el sistema político. La gente no está satisfecha con las viejas formas, las viejas prácticas del sistema político. Hay un mensaje a todos los políticos, incluso a Arena, que bajó como 100.000 votos. Hay un mensaje, pero también hay un mensaje concentrado a mi partido, el FMLN, y a nuestro gobierno. Y nosotros tenemos que actuar, ser honrados en la conducta, es decir, asumir, escuchar
escuchar y escuchar y corregir. La gente lo que quiere es que se le escuche, se entienda y se atienda. Usted ha mencionado ya algunas cosas relacionadas con los servicios y debo decirle que además de mis peticiones o exigencias o que he compartido con militantes del FMLN y dirigentes del FMLN para hacer correcciones, cambios, también conversé con el señor presidente de la República. Él me dio una audiencia y de lo que yo había recogido de la gente y todo, conversamos. Ya el presidente estaba trabajando en un plan de medidas que hoy se llama el Plan 10 y yo le propuse un plan de 11 medidas para mejorar la economía familiar, pero también para mejorar servicios públicos, para corregir algunas situaciones, por ejemplo, relacionadas con los subsidios. Okay. Déjenme detenerlo ahí porque me están pidiendo la pausa, pero vamos a regresar y profundizamos un poco en eso, porque eso ya nos está dibujando básicamente el país que usted mira en caso de ser electo. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, don Gerson, tengo aquí una serie de medidas que usted le propuso al presidente de la República. Usted ya adelantaba algunas, pero a mí me llamaron la atención por la categoría dentro de la que caen, ¿no? La primera, modificar la focalización del subsidio del gas propano, modificar el esquema de subsidio a la electricidad, eliminar las injusticias en los cobros de agua potable con revisión del pliego tarifario, eliminación de cobros arbitrarios y un sustancial mejoramiento de servicios, reducir la tasa del impuesto a la renta para personas naturales con ingresos de menores a $2,000, estudiar la eliminación del IVA a los medicamentos que es pagado por la gente. Bueno, estos 5 me llamaron la atención porque básicamente van orientados a quizás darle un poco más de capacidad adquisitiva a la clase media en este país. Sí, ahí tiene que haber un cuidadoso equilibrio porque el Estado también necesita recursos. Pero le voy a poner un ejemplo. Cuando Arena impuso el IVA, cerca del año 97 más o menos, a partir de ahí la gente paga, si compra $100 en medicamentos, $13 son de IVA. Pero a veces son medicamentos para enfermedades crónicas, degenerativas o que son fatales. Entonces, nosotros siempre luchamos, siempre, porque se le quitara el IVA a los medicamentos. Y nosotros pensamos que, yo personalmente pienso que esa medida debía ser estudiada. El presidente de la República lo que me dijo es: vamos a estudiar estas medidas. Me dijo que estaba preparando un plan, él ya lanzó un plan. Hay que estudiar esas medidas. Y puede haber otras maneras para compensar, creo yo, lo que se va a dejar de percibir por el IVA en los medicamentos. Creo que esa es una manera de aliviar la carga familiar, de que la gente tenga ingresos. Y eso es importante porque al final, cuando se habla de la fiscalidad, ¿fiscalidad para qué? Fiscalidad para la gente, fiscalidad para el desarrollo del país, fiscalidad para apalancar lo social, lo económico, pero sobre todo la calidad de vida de la población. Ahora, a mí, como le digo una vez más, me llaman la atención estas medidas porque, bueno, quiero darle una cifra. Según el Banco Mundial, si mal no recuerdo, 1.056.000 personas en este país son consideradas clase media. Pero clase media en este país puede ser $500 hasta quizás $2.000, $3.000, una persona que gana esa cantidad, ¿no? Y eso de repente suena mucho dinero, pero después de los descuentos y todo lo que cuesta el alto costo de la vida en este país, tampoco es una gran cifra, ¿no? Pero esto veo yo que va orientado precisamente a aliviarle el bolsillo a estas personas. Esto también, dentro de la lógica del sistema capitalista que nosotros tenemos, básicamente le devuelve o le incrementa la capacidad de consumo a las personas. Bueno, cuando la ciudadanía, cuando la familia tiene mayor capacidad de consumo, activa la economía. Porque se eleva el consumo para la vida, eso aumenta la demanda y esto obliga a mayor producción. Y esto genera más empleo, y si hay más empleo hay más consumo de la gente, tiene mejores ingresos, etc. Y se genera un círculo virtuoso. Naturalmente que todo eso tiene que ser medido, ¿verdad?
pero lo cierto es que lo que la población planteaba, por ejemplo, en el tema de los subsidios al gas propano, que antes, por ejemplo, había gente poderosa con mucho dinero que recibía el subsidio. Esas personas no lo necesitaban, porque al final serían los pobres los que estarían subsidiando a sectores más acomodados, y eso no es correcto ni es sostenible. Pero cuando se hace la llamada focalización del subsidio, también se afectó a algunas personas. Entonces, las instituciones del Estado han estado trabajando para corregir eso, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Pasé por un lugar, una pequeña pupusería, y ella me decía, mire, a mí me quitaron el subsidio, porque el consumo de gas es mayor, pero somos pequeñitos, y yo genero 3 empleos aquí. Tengo 3 empleadas. Entonces, esas situaciones son las que considero que deben ser examinadas, ¿verdad? Ok, para regularizarlo. Ahora, esto nos lleva también a otra frase que leí, que reportó, si mal no recuerdo, los colegas del periódico El Mundo. Usted hablaba acerca de una economía que sirva al ser humano, básicamente darle cumplimiento al artículo 1 de la Constitución, ¿no? Ahora, quiero unir esa idea con algo que ya nos dijeron los países amigos a nosotros, que nosotros tenemos que trabajar en los ingresos, en los egresos y en el modelo económico. Quiero concentrarme en este momento en el modelo económico, porque quiero saber qué tipo de economía es el que usted mira para que nuestro país se desarrolle, y si eso lleva aparejado también una reforma educativa. Mire, con eso de los modelos, yo tengo mucha admiración por los logros que tienen muchos países, pero yo no creo que el país tenga que estar trasladando, calcando modelos que nunca han funcionado. Hay que construir un modelo ajustado a las necesidades del país. ¿Y qué es lo que necesitamos? Por supuesto que se puede aprender de ese acervo de experiencias universales. Aquí tenemos un mercado. Hay que fortalecer el mercado interno. ¿Qué es lo que está haciendo con estas medidas? Fortalecer la clase media. Pero sí, porque ¿sabe qué? Aquí el problema no solo es el problema de la pobreza, que es el más vital interés nacional, es sacar a nuestra gente de la pobreza, pero hay otra situación con la clase media y la clase media baja, que es la fragilidad de la clase media baja, la vulnerabilidad, son sectores vulnerables de alguna manera. Entonces hay que fortalecer esa clase media, porque si no existe peligro de que se empobrezca. Pero bueno, ¿qué tipo de economía? Hay que fortalecer el mercado interno, pero la economía tiene que ser, desde mi punto de vista, una economía social para la gente, una economía social para los seres humanos, una economía social para elevar la calidad de vida de la gente. Ya la Constitución en su artículo 1 dice que el alfa y omega, el principio y fin de la actividad del Estado es el ser humano. Ahora, pero también de la economía. Exacto, pero ¿qué vemos entonces a nuestra gente haciendo? Es decir, va a ser un modelo pluriproductivo donde vamos a tener agroindustria, industria, comercio, servicio, turismo, todo lo anterior, algo más que yo no haya tomado en cuenta. Bueno, mire, el país tiene que determinar cuáles son sus prioridades. Actualmente, y desde hace varios años, hay una escala de prioridades. Creo que para este periodo ha estado bien, pero hay que revisar. Hay que revisar porque el país necesita dar un salto, y para eso es importante hacer la apuesta principal. Tiene que ser una apuesta a elevar la riqueza nacional. ¿Y cuál es nuestra mayor riqueza? No tenemos petróleo, no tenemos yacimientos de cobre. Nuestra mayor riqueza son los seres humanos, es nuestra población. Entonces hay que hacerle una apuesta a elevar el talento, el conocimiento, la destreza, las vocaciones de nuestra población para elevar esa riqueza. Es decir, el talento y las capacidades de la población. Y para mí, toda la política del Estado tiene que alinearse en esa dirección, incluyendo la política exterior, incluyendo la política de cooperación. Y al mismo tiempo, ¿de qué estoy hablando? Yo personalmente creo que cada año debíamos de aspirar a que salgan miles de muchachos a hacer sus posgrados afuera,
los maestros a recibir especializaciones, para elevar las capacidades del país, porque necesitamos elevar la inversión privada nacional, la inversión pública, pero atraer inversión extranjera directa. En el año pasado, la inversión extranjera directa fue de 791 millones de dólares. Pero hay quienes piensan que la manera de atraer inversiones es quitándole los impuestos. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, una empresa americana, que si allá funciona la renta mundial, si usted aquí le perdona la renta, entonces allá se la van a aplicar y la va a pagar allá. Yo por lo menos he conocido a muchos inversores y lo que piden ellos son principalmente dos cosas, y hay muchos estudios: elevar la calidad del capital humano. Es decir, educarlo mejor de la gente, para que produzca productos, valga la redundancia, de alto valor agregado. Exacto, el conocimiento, las destrezas. Eso es lo que pide y lo otro es resolver los temas de seguridad. Entonces hay que concentrarse a eso. Yo personalmente pienso que hay que atraer parques industriales. ¿Pero qué tipo de inversión? Yo creo que hay que preferenciar el tipo de inversión que se ajuste a las necesidades del país. Estoy hablando de inversiones privadas, inversiones que transfieran tecnología, que transfieran conocimiento, que generen empleos decentes, que generen ingresos dignos. Eso es fundamental y el Estado tiene que ser un facilitador de eso. Ok, tengo que ir a la pausa, ya volvemos. Cuando regresemos una vez, digamos, idealmente se hayan creado esas condiciones, obviamente habría más recursos para el Estado, pero la pregunta es si los estamos distribuyendo de la mejor manera o no. De eso hablamos al volver. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, señor ministro, hablemos de la fiscalidad. Si usted llega a ser presidente, tiene un presupuesto sumamente amarrado. 1.100 millones de dólares, me dijo el ministro de Hacienda, para pagar deuda. De esos 5.000. 750 y pico de millones que son para salarios, que también obviamente están amarrados. 6% del órgano judicial. 8% del FODES. Al gobierno realmente le vienen quedando, ¿qué? 500, 600, 700 millones de dólares realmente para invertir y tratar de desarrollar este país. Entonces, ¿cómo ampliamos lo que el gobierno necesita en un país de grandes necesidades como el nuestro? ¿Subís impuestos? ¿Combatís la ilusión y la evasión? ¿Amplías la base tributaria formalizando la economía? ¿Las tres cosas? Yo creo que hay que saldar una deuda que tiene toda la clase política, ¿verdad? Y es que hay que construir un gran pacto fiscal, pero con rostro humano, para resolver los problemas de educación, de empleo, de seguridad y de salud, para elevar la inversión que genere prosperidad en el país. Pero eso no se puede resolver solo con un presupuesto de un año. Tú no puedes planificar hasta donde te da la nariz. Eso es parte del subdesarrollo. El Salvador necesita un acuerdo financiero fiscal de mediano y largo horizonte. Se necesita eso y se necesita, siempre hay que elevar la calidad del gasto, el rendimiento social neto del gasto, hay que generar ahorro público, hay que elevar la inversión para el desarrollo, y la inversión pública todavía es relativamente baja. Se ha hecho mucha inversión, pero el país necesita más inversión, y para eso también hay que resolver temas de ingresos. Todavía en el país, a pesar de que los últimos dos gobiernos han hecho un esfuerzo muy importante en reducir la evasión, o sea, en reducir el delito tributario, que andaba antes como por los 1.400 millones, todavía la evasión ronda los 1.000 millones de dólares. ¿Qué es la evasión? Es la gente, mejor dicho, algunos que no cumplen con las leyes, que cometen delitos. Porque Juan Pueblo, es decir, la ciudadanía, no puede evadir el IVA, porque cuando la gente va y compra sus zapatos, su ropa y gasta $100, allí automáticamente está pagando el 13% de IVA. Entonces hay que resolver eso. Una buena parte de esos evasión va para las guaridas fiscales, esas que se llaman paraísos fiscales. Entonces estos son temas que hay que resolver y hay que llegar a acuerdos y elevar
la cultura fiscal en el país. ¿Qué hay de formalizar la economía? Porque solamente 30% de la economía está formalizada en este país. Sí, pero también pienso una cosa. En el pasado, al ciudadano solo se le veía como el paga impuestos, es decir, como sujeto de deberes. Yo no creo en eso. Yo creo en la ciudadanía fiscal. Yo creo en el ciudadano como sujeto de deberes, pero también como sujeto de derechos. Los ciudadanos tienen derecho a que se les rinda cuentas. Los ciudadanos tienen derecho a exigir. Es decir, el ciudadano es sujeto de derechos y de deberes. Eso es lo que yo le llamo la ciudadanía fiscal. Eso es un elemento fundamental de la construcción democrática. ¿Pero usted le apostaría a formalizar la economía? Hay que elevar, pero para eso, por ejemplo, ¿qué pasa con las microempresas, con las pequeñas empresas? Hay que apoyar a las microempresas, hay que ayudarles. Tú no puedes llegar con el garrote, hay que ayudarles a que se formalicen, a que se estabilicen, que se formalicen para que puedan sobrevivir, que puedan robustecerse, que de micros se puedan convertir en pequeñas empresas. No hay que verlas solo como paga impuestos. Necesitamos una economía donde haya grandes empresas generadoras de empleo, pero también un colchón muy espeso y muy profundo de pequeñas, medianas y microempresas que son las que van a generar más empleo. Allí incluyo al sector agropecuario y hay que estimular a estos sectores y hay que revisar todos los incentivos. ¿Qué hay de la creación de nuevos impuestos? Mire, yo creo que lo fundamental es el cumplimiento de las leyes que ya existen. Porque si existe una evasión que ronda los $1.000 millones, entonces hay que reducir más. Es decir, hacer que todo mundo cumpla con, igual que la ciudadanía, que todos los demás cumplan con las leyes. Aquí es muy simple. Para enderezar al país en este campo, o todos en el suelo o todos en la cama. Ok, con esa idea nos vamos a quedar, don Gerson. Gracias por haber estado esta noche aquí en 8 Gracias, Carlitos. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a la ciudadanía por permitirnos compartir estas ideas con ustedes. Feliz noche. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con mis colegas de El Gráfico TV. Ahí está listo ya el Chelito Calderón, Cristian Villalta, el Pipita López y Daniel Herrera. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.